Mi tío me cobró alquiler durante años por un cuarto de su casa. Un día descubrí que la escritura no era suya y los recibos eran falsos. Lo denuncié y recuperé todo. Ahora vive donde siempre apostaba, en las bancas de la plaza, con la misma suerte que lo arruinó. Si quieres un techo, págame como adulto, esas fueron las primeras palabras que me lanzó mi tío cuando crucé la puerta de su casa en Queens, con apenas una mochila y un par de cajas mal cerradas. Tenía 19 años, recién había dejado la secundaria sin terminar y trabajaba en un deli de la 82ª Street, donde me pagaban $12 la hora por armar sándwiches con pastrami y limpiar pisos pegajosos al final del turno. Yo pensaba que estaba teniendo suerte porque, después de que mi mamá se mudó a Florida con su nueva pareja, me quedaba solo y sin demasiadas opciones. Mi tío apareció en una reunión familiar diciendo que podía darme un cuarto en su casa a cambio de $500 al mes. Me sonó barato, considerando lo que escuchaba en el barrio de amigos que pagaban hasta $1,000 por cuartos que parecían closets. El problema fue que nunca entendí, hasta mucho después, que lo barato me iba a costar demasiado caro. El cuarto estaba en el segundo piso, al fondo de un pasillo que olía a humedad y cigarro. La alfombra tenía manchas que parecían más viejas que yo, la ventana estaba atascada y ni siquiera podía abrirla del todo. Había un radiador oxidado que en invierno nunca sonaba, porque la calefacción, según él, se comía demasiado gas. La primera noche, mientras yo intentaba ordenar mis cosas, entró sin tocar la puerta y me lanzó un sobre marrón. Adentro había un papel con una firma torcida y un sello apenas marcado. Ese es tu recibo. Cada mes, sin retraso. No quiero excusas, muchacho. Me quedé mirando el papel y asentí. No quería problemas, no tenía a dónde más ir. Al principio traté de verlo como algo justo. $500 eran casi la mitad de lo que ganaba en el deli trabajando 6 días a la semana, pero me decía que al menos tenía un techo y cierta estabilidad. El problema fue que cada vez que necesitaba algo básico, como arreglar la puerta del baño que no cerraba o la calefacción en enero, mi tío me respondía con la misma frase: ponte otra sudadera, aprende a sobrevivir. Yo dormía con 2 chamarras y 3 pares de calcetines, mientras lo escuchaba abajo jugando cartas con sus amigos y riéndose fuerte, siempre con una cerveza barata en la mano. Alguna vez lo oí presumir: mi sobrino me paga hasta por el aire que respira, el cabrón. Esa frase se me quedó grabada como una espina. Los meses se convirtieron en años. Para cuando cumplí 22, ya le había entregado más de $18,000. Siempre con esos papelitos que me daba, recibos con la misma letra temblorosa y la misma fecha impresa como si los hubiera sacado de una impresora vieja. Yo no cuestionaba nada, porque en mi cabeza él era el dueño de la casa, un tipo raro pero al final familia. A veces me echaba en cara que gracias a él yo no estaba tirado en la calle como un yankee de Roosevelt. Y aunque me dolía, me convencía de que era mejor morderme la lengua. Recuerdo una noche de invierno, enero, la temperatura bajaba a 10 grados Fahrenheit y la calefacción estaba apagada. Le pedí que al menos encendiera un rato el sistema porque el agua en la tubería estaba congelada. Él me miró desde el sillón, con los pies sobre la mesa, y me dijo: ponte otra sudadera, carajo, ¿quieres que me quede sin gas por tus caprichos? Me hervía la sangre, pero me tragué el coraje. Esa noche dormí con gorro y guantes, temblando, mientras afuera caía nieve sobre el porche. Pensé que algún día todo eso iba a cambiar, que no iba a depender de él para siempre. El punto de quiebre llegó de la forma más inesperada. Un día de abril, estaba preparando mis impuestos y necesitaba un recibo de alquiler para justificar mis gastos. Fui a mi caja donde guardaba todos esos papelitos y me di cuenta de algo extraño: la mayoría tenían la misma fecha impresa, apenas cambiada a mano con bolígrafo. Algunos incluso tenían firmas idénticas, como copiadas. Me entró la duda, así que decidí buscar en internet cómo podía comprobar la escritura de una casa. Descubrí que en Nueva York podía ir a la oficina de registros en Queens y pedir una copia del documento. Tomé un día libre en el deli y fui. Nunca voy a olvidar la cara de la señora detrás del mostrador cuando me pasó una hoja con la escritura original. La casa estaba registrada a nombre de una mujer que había muerto hacía 10 años.
No había ninguna mención de mi tío. Ni siquiera un heredero. Nada. La casa técnicamente estaba en un limbo legal, y él se había aprovechado de mí, inventando un contrato inexistente y dándome recibos falsos por más de 3 años. Sentí como me subía el calor a la cabeza. Todo lo que había aguantado, todo lo que había entregado, resultaba ser una estafa familiar. Regresé a casa esa tarde con el papel en la mano. Lo encontré en la cocina, revisando unos boletos de lotería. Le dije, oye, ¿me puedes explicar por qué la escritura de la casa no está a tu nombre? Me miró como si hubiera escuchado un chiste. ¿Y qué chingados haces tú mirando escrituras, ahora eres abogado o qué? Le tiré el papel sobre la mesa. Lo miró apenas unos segundos y luego lo empujó lejos. Eso no significa nada, muchacho. Yo vivo aquí, yo mando aquí, y tú pagas. Punto. Esa respuesta me quemó por dentro. Recordé cada billete que le entregué, cada turno doble que trabajé para no retrasarme, cada insulto disfrazado de broma. Esa noche no pude dormir. Lo escuchaba roncar desde la sala y yo me repetía, te la voy a cobrar, una por una. Ya no se trataba solo del dinero, era la humillación, la forma en que me había reducido a un inquilino de mentira en un espacio que ni siquiera le pertenecía. Pasaron días en los que fingí normalidad. Le seguía entregando los 500 y él seguía dándome esos papelitos falsos. Pero dentro de mí estaba armando un plan. Había leído que si demostraba fraude, podía reclamar no solo la devolución de lo pagado, sino también daños adicionales. Empecé a guardar cada recibo en una carpeta, a tomar fotos de los mensajes donde me exigía dinero, incluso grabé conversaciones en las que él mismo decía, este negocio de tenerte aquí me salva cada mes. No sospechaba nada, porque estaba acostumbrado a verme como el muchacho que agachaba la cabeza. Mientras tanto, en el deli, mis compañeros empezaron a notar que yo estaba más callado. Uno de ellos, un tipo dominicano llamado Luis, me dijo, hermano, no te dejes, aquí todo se puede pelear, busca ayuda legal. Esas palabras me animaron. Busqué en internet abogados de inquilinos en Nueva York, hasta que encontré uno en Manhattan que trabajaba casos pro bono. Pedí una cita y llevé todo el paquete de recibos falsos y el papel de la escritura. El abogado apenas vio los documentos me dijo, esto es un fraude clarísimo, podemos demandar y recuperar tu dinero. Sentí un nudo en la garganta. No era solo la posibilidad de recuperar miles de dólares, era la validación de que yo no estaba loco, de que la injusticia que viví tenía nombre y castigo. En esos días empecé a recordar cada escena con más claridad. Como aquella vez que mi tío me hizo limpiar el sótano inundado diciendo, si quieres vivir aquí, hazlo con dignidad, cabrón. O la ocasión en que trajo a 2 amigos a beber y me gritó desde la sala, baja y trae hielo, que para algo pagas renta. Yo bajé con la charola en las manos, sintiéndome menos que un sirviente. Y cada vez que me quejaba de algo, respondía, si no te gusta, la calle es gratis. Esa frase se repetía como un eco en mi cabeza. El colmo fue una conversación que escuché una noche, cuando estaba en mi cuarto con la puerta entreabierta. Hablaba con un vecino y le decía entre risas, este sobrino me va a mantener hasta que me muera, ni se da cuenta que lo estoy choreando con papeles viejos. Ahí se me apretó el pecho. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Tomé la decisión de seguir con la denuncia, de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Sabía que iba a ser un camino largo y que la familia iba a criticarme. Mi madre, desde Florida, siempre decía, tu tío es duro, pero es familia. Yo ya no veía familia, veía a un ladrón que se había aprovechado de mi necesidad y de mi juventud. Me repetía a mí mismo que la justicia no se negocia, que alguien tenía que frenarle la mano. Ese fue el inicio de mi venganza. Un plan frío, calculado, pero cargado de toda la rabia acumulada durante años. La misma paciencia con la que él me exprimió la iba a usar yo para verlo caer. Y aunque todavía no sabía cómo terminaría todo, esa certeza me daba fuerzas. Por primera vez en años, pude dormir tranquilo, no porque el cuarto estuviera más cálido o porque la ventana por fin cerrara, sino porque en mi mente ya no era la víctima. Ahora era el que sostenía las cartas que él nunca pensó que yo iba a jugar.
Actualización 1. 2 semanas después de haber ido a la oficina de registros y confirmado con mis propios ojos que la escritura de la casa nunca había pertenecido a mi tío, mi vida empezó a cambiar de una manera que todavía me cuesta describir. Me levantaba cada mañana con una mezcla rara de miedo y energía. Por un lado, sentía el riesgo de vivir bajo el mismo techo de un tipo que había construido una mentira tan descarada durante años. Por otro, llevaba dentro de mí esa llama nueva. Como si de repente me hubieran devuelto la dignidad que él me quitó a billetes y burlas. Seguía trabajando en el deli, metiendo horas extra cuando podía, pero ya no miraba el reloj con la desesperación de antes, porque en mi mente había empezado a construir un plan claro. Lo iba a denunciar. Lo iba a exponer, y le iba a devolver cada palabra de humillación con hechos. El primer paso fue organizar todas las pruebas. Recogí cada uno de esos recibos torcidos que me había dado, más de 40 en total, y los guardé en una carpeta azul que conseguí en una tienda de dólar en Junction Boulevard. Pasaba noches enteras mirando esos papeles, notando cómo algunos tenían el mismo número de serie en el sello, cómo la tinta estaba corrida, cómo la firma se repetía con un patrón casi idéntico. Los extendía sobre mi cama como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tener sentido. Al lado tenía la copia de la escritura original, con el nombre de la dueña fallecida, un documento frío y claro que demolía toda su farsa. Un sábado por la mañana tomé valor y fui al departamento de vivienda en Queens. Entré con la carpeta bajo el brazo, las manos sudadas, y pedí hablar con alguien sobre un posible caso de fraude. La oficial que me atendió, una mujer de mediana edad con gafas gruesas, hojeó los papeles en silencio por un par de minutos. Luego levantó la mirada y me dijo: «Esto es fraude, muchacho, y bastante descarado. Si quieres, puedes presentar la denuncia formal aquí mismo». Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran dado una palmadita que confirmaba lo que yo ya sabía, pero necesitaba escuchar de alguien con autoridad. Le dije que sí, que quería seguir adelante. Mientras llenaba los formularios, me temblaban las manos, pero al mismo tiempo tenía una sonrisa apenas contenida. Era la primera vez en años que sentía que la balanza se inclinaba hacia mí. Cuando regresé esa tarde, mi tío estaba en el porche, rascando un boleto de lotería de $1, como siempre hacía después de cobrar su cheque del desempleo. Me miró de reojo y me soltó: «Acuérdate que sin mí eres un homeless». Esa frase, que tantas veces había repetido como un mantra de poder, ya no me dolía igual. Lo miré fijo, sin contestar, y entré a la casa. En mi silencio llevaba escondida la victoria que él todavía no podía imaginar. Esa misma noche, mientras veía un partido de béisbol en la televisión con un par de amigos, lo escuché reír y decir: «Este cabrón me paga hasta por respirar, no sabe que me tiene agarrado de las pelotas». Yo estaba en mi cuarto, sentado en la cama, con la carpeta azul en mis manos. Por primera vez no me sentí débil, me sentí preparado. Los días siguientes los usé para buscar asesoría legal. Navegué horas por internet en la computadora vieja del deli durante los ratos muertos. Descubrí que había organizaciones en Nueva York que ayudaban a inquilinos estafados, y marqué varios números. La mayoría me decían que las listas de espera eran largas, que me apuntara y esperara llamada. Finalmente encontré a un abogado en Manhattan que trabajaba casos pro bono de vivienda. Hablé con su asistente y me dieron cita para el jueves de la semana siguiente. Esa semana se me hizo eterna, pero la esperanza me mantenía. Mientras tanto, mi tío seguía en su rutina, creyéndose intocable. El lunes por la noche entró a mi cuarto sin tocar, como hacía siempre, y me tiró otro de sus papelitos. «El viernes quiero el billete, no me vengas con cuentos». Yo lo tomé con calma, lo puse en la carpeta con los demás, y asentí sin decir nada. Por dentro me hervía el pecho, porque ya no veía un recibo, veía una prueba más que iba a usarse en su contra. Esa transformación interior fue brutal. Antes cada recibo era un recordatorio de mi sumisión, ahora eran municiones para mi venganza. El jueves llegó y me presenté en la oficina del abogado, en un edificio viejo de Manhattan, cerca de la 14ª Street. Era un despacho modesto, con muebles gastados y paredes cubiertas de archivos.
Cuando entré, el abogado, un hombre mayor de cabello blanco y acento neoyorquino marcado, me estrechó la mano y me pidió que le contara todo desde el inicio. Pasé casi una hora relatando cómo había llegado a vivir con mi tío, cómo me cobraba 500 al mes, cómo me entregaba esos recibos falsos, y cómo descubrí la verdad en la oficina de registros. Mientras hablaba, él iba tomando notas y de vez en cuando hacía un gesto con la cabeza. Cuando terminé, me miró serio y dijo, «Esto es un caso de fraude clarísimo, podemos demandar para que te devuelva todo lo pagado y además reclamar daños». Sentí como si me hubieran quitado un saco de ladrillos de encima. Me mordí el labio para no llorar frente a él, porque no quería parecer débil. Le pregunté cuánto tiempo podía tardar el proceso y me explicó que los casos de vivienda podían extenderse meses, pero que las pruebas eran contundentes. Me pidió que siguiera recolectando todo lo que pudiera, mensajes, conversaciones, recibos, cualquier rastro que mostrara la estafa. Salí de esa oficina con la carpeta azul apretada contra el pecho, caminando por Manhattan como si flotara. Esa misma noche, cuando regresé a la casa en Queens, mi tío estaba en la sala con una cerveza. Apenas me vio entrar, me dijo con tono burlón, ¿y qué, trabajando horas extras para pagarme a tiempo? No respondí, solo lo miré fijo por unos segundos. Creo que por primera vez notó algo en mi mirada, porque frunció el ceño. Pero luego se rió y volvió a la televisión. Yo subí a mi cuarto y me senté en la cama, respirando hondo. Tenía miedo, sí, pero también un fuego nuevo que me mantenía firme. Los días siguientes fueron un juego silencioso. Yo fingía normalidad, iba al deli, regresaba, pagaba puntual, mientras en secreto armaba el caso con el abogado. Mi tío no sospechaba nada. Seguía repitiendo su frase favorita, si no te gusta, la calle es gratis. Cada vez que la escuchaba, en lugar de sentirme derrotado, me sonaba como un eco hueco, como las palabras de alguien que ya no tenía poder real. En paralelo, empecé a hablar con mi mamá en Florida. Le conté parte de la historia, no toda, porque sabía que se pondría nerviosa. Le dije que había descubierto irregularidades y que estaba consultando a un abogado. Ella suspiró al teléfono y me dijo, «Mijo, ten cuidado, tu tío es familia, a veces es mejor dejar las cosas así». Esa frase me dolió, pero también me confirmó que estaba solo en esto. No podía esperar que alguien más me defendiera. Era yo contra él. Una noche, después de un turno largo en el deli, llegué y encontré a mi tío esperándome en el pasillo. Tenía los ojos rojos de tanto beber. Me puso una mano en el hombro y me dijo, «Mira, muchacho, no olvides que yo te salvé de quedarte en la calle. Lo que pagas aquí es barato, deberías darme las gracias». Sentí un escalofrío, pero me contuve. Le respondí, «Sí, tío, gracias». Y subí a mi cuarto. Cerré la puerta y apreté los puños. Ese agradecimiento forzado fue la última vez que lo traté con deferencia. Desde ese momento lo vi solo como un estafador que había usado el lazo de sangre para llenarse los bolsillos. Mientras organizaba todo para la demanda, también empecé a pensar en el futuro. Si recuperaba el dinero, podría mudarme de ahí, alquilar un lugar decente, quizá incluso terminar mis estudios. La idea de construir una vida sin depender de su techo falso me daba energía. Pero había un detalle que me mantenía despierto, todavía vivía bajo su mismo techo, y si sospechaba algo, podía volverse peligroso. Esa tensión se respiraba cada noche, cuando escuchaba sus pasos en el pasillo o el ruido de las llaves en la puerta. Yo dormía ligero, con la carpeta azul escondida bajo la cama como si fuera un tesoro. El clímax de esa primera etapa llegó un viernes, cuando le entregaron la primera notificación oficial en la puerta. Yo estaba en la cocina, tomando un vaso de agua, cuando escuché al cartero tocar fuerte y dejar el sobre. Mi tío lo recogió, lo abrió, y empezó a leer. Su cara cambió de inmediato. Pasó de la soberbia a una expresión de desconcierto. Me miró y gritó, «¿Qué mierda es esto?». Yo me quedé quieto, mirándolo a los ojos. «Es la verdad, tío». En ese instante, todo el peso de los años se derrumbó sobre él. Me insultó, me llamó traidor, me dijo que la familia nunca me lo iba a perdonar. Pero yo ya no lo escuchaba igual.
Había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Esa noche me encerré en mi cuarto y sentí miedo, claro, pero también una satisfacción fría. Por primera vez, el poder no estaba en sus manos. Me quedé despierto hasta tarde, pensando en cómo los próximos meses serían una guerra, pero ya no era yo el que estaba acorralado. Él era el que empezaba a sentir la presión. Y mientras lo escuchaba abajo dando vueltas por la sala, mascullando maldiciones, yo me sonreía en silencio. La venganza había empezado, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Actualización 2. Un mes después de que mi tío recibiera aquella primera notificación oficial en la puerta, la calma que había fingido durante años se transformó en un campo de batalla. El sobre no era solo un papel, era una bomba que le explotó en las manos. Desde ese día empezó a caminar por la casa como un animal acorralado, murmurando, gruñendo, fumando cigarrillos uno tras otro mientras dejaba las colillas por todas partes. Yo, en cambio, me sentía más firme que nunca. Tenía miedo, sí, pero la balanza ya se había movido. El abogado me había confirmado que el caso iba tomando fuerza: fraude, falsificación, extorsión disfrazada de alquiler. Cada palabra pesaba como una piedra en la tumba que él mismo estaba cavando. Recuerdo la primera vez que se atrevió a confrontarme de verdad después de leer la notificación. Fue un martes en la noche. Yo acababa de regresar del deli, cansado y con olor a grasa y pan viejo, y lo encontré esperándome en la cocina. Tenía los ojos inyectados en sangre y un vaso de whisky barato en la mano. Golpeó la mesa con el puño y me gritó: ¿Me quieres arruinar, cabrón, después de todo lo que hice por ti? Yo lo miré fijo, con la mochila todavía colgada del hombro, y respondí despacio: no me hiciste un favor. Me robaste. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía escucharse el goteo del fregadero. Finalmente, se echó a reír, pero era una risa rota, sin fuerza. Vas a arrepentirte, murmuró. Esa noche dormí con la puerta atrancada por una silla, por primera vez consciente de que el tipo frente a mí ya no era un pariente, sino un enemigo. El abogado, mientras tanto, me iba guiando paso a paso. Me pidió que recopilara cualquier mensaje de texto, notas, incluso que intentara grabar conversaciones si podía. Yo no tenía grabadoras sofisticadas, pero usaba mi propio teléfono. Varias veces lo dejé encendido sobre la mesa mientras él hablaba por teléfono con amigos, presumiendo de su negocio del sobrino que paga como si esto fuera un hotel. Esas frases eran dinamita. El abogado sonreía cada vez que escuchaba un nuevo audio. Nos estás armando un caso de oro, me dijo en una de las reuniones. Lo que yo no esperaba era la reacción de la familia. Mi madre fue la primera en llamarme. Me despertó un sábado a las 7 de la mañana, con voz temblorosa: ¿qué hiciste? Tu tío me llamó llorando, diciendo que lo estabas demandando, que lo ibas a dejar en la calle. Le conté todo, con calma, paso a paso. Le expliqué lo de los recibos falsos, la escritura, el fraude. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego solo escuché su respiración pesada. Finalmente dijo: no sé qué decirte, él siempre ha sido duro, pero es tu sangre. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. La sentí como un abandono. Cerré la llamada con un nudo en la garganta, pero también con más claridad que nunca: estaba solo en esta guerra, y eso no me iba a detener. La hostilidad en la casa creció como una mancha de humedad. Cada día era peor. Una noche, mientras cenaba un plato de arroz con huevo, él se sentó frente a mí y me dijo: ¿sabes qué va a pasar cuando esto llegue al juez? Vas a quedar como un malagradecido. Nadie le cree a un mocoso que ni siquiera terminó la escuela. Yo soy el adulto aquí. Yo gano. Me quedé mirándolo, con el tenedor en el aire. El juez no va a mirar títulos, va a mirar pruebas, respondí. Su cara se torció de rabia, y me lanzó el vaso contra la pared. Los pedazos de vidrio cayeron a 1 metro de mi pie. No me moví. Esa calma lo desesperó más que cualquier grito. En el trabajo también se notaba mi tensión. Luis, el dominicano que siempre me daba consejos, me preguntó un día mientras cortábamos pan: ¿qué carajo te pasa? Estás con los ojos rojos todo el tiempo. Le conté un poco,
lo básico, sin muchos detalles. Me palmeó el hombro y me dijo, aguanta, hermano. En este país la justicia tarda, pero llega. No le des la victoria de verte quebrado. Esas palabras me sostuvieron en más de una noche larga. El proceso legal avanzaba lento, como todo en el sistema. El abogado presentó la demanda formal y me explicó que no solo pedíamos la devolución de todo lo pagado, sino también daños adicionales por el fraude y la falsificación. La cifra superaba los $18,000. Cuando escuché ese número, se me revolvió el estómago. Pensé en cuántos turnos dobles, cuántos inviernos sin calefacción, cuántos insultos me costaron esos dólares. Me juré que no iba a ceder ni un centímetro. La reacción de mi tío fue cada vez más errática. A veces parecía derrotado, sentado en el sofá con la mirada perdida, y otras veces explotaba en insultos, diciendo que me iba a joder la vida, que nunca iba a conseguir trabajo si él hablaba con la gente del barrio. Yo lo escuchaba desde la escalera, escondido, mientras mascullaba su odio. Pero lo cierto es que ya no tenía poder real. Era puro ruido. Un día llegó tan alterado que me despertó a gritos, baja, hijo de puta. Corrí las escaleras con el corazón en la garganta, pensando que tal vez algo grave había pasado. Lo encontré sosteniendo otro sobreoficial en la mano. ¿Qué mierda es esto ahora? ¿Me quieren meter preso? Le arrebaté el papel y lo leí en silencio. Era la confirmación de que la corte había aceptado la demanda. Levanté la vista y le dije, esto no es mi culpa, es tu culpa por haberme robado. Se quedó callado, respirando fuerte, con las venas del cuello hinchadas. Después, sin decir nada, salió de la casa y dio un portazo que retumbó hasta mi cuarto. La noticia empezó a correr en el vecindario. Un vecino me paró un día en la calle y me dijo con tono de chisme, oye, ¿es cierto que estás demandando a tu propio tío? Dicen que lo vas a dejar en la ruina. Yo solo respondí, la verdad siempre sale. No me interesaba limpiar mi imagen frente a nadie. Ya no tenía nada que perder. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. A veces sentía euforia, como cuando recibía un mensaje del abogado diciendo que el caso iba bien. Otras veces me invadía el miedo, sobre todo al recordar que seguíamos compartiendo techo. Cada noche revisaba 2 veces la cerradura de mi cuarto. Guardaba la carpeta azul dentro de una mochila, lista para salir corriendo con ella si algo pasaba. Vivir así era como caminar sobre vidrios rotos, pero no me arrepentía. La cúspide de esa tensión llegó una noche de domingo. Estaba en la sala viendo televisión cuando él entró tambaleando, borracho. Se me plantó enfrente y me dijo, eres una rata, ¿sabes? Una puta rata que muerde la mano de quien le da de comer. Cuando me arruines, te vas a arrepentir toda tu vida. Yo lo miré fijo y le respondí, no me diste de comer. Me cobraste por cada respiro. Y ahora vas a pagar por eso. Lo empujé suavemente a un lado y subí a mi cuarto. Esa fue la primera vez que lo enfrenté sin miedo en su propio terreno. Y en su mirada vi algo que nunca había visto, miedo. Mi madre volvió a llamarme unos días después. Esta vez no lloraba, sonaba cansada. Tu tío dice que lo estás destruyendo. ¿Qué lo vas a dejar en la calle? ¿De verdad es necesario todo esto? Me quedé en silencio un momento y luego le dije, mamá, durante 3 años me robó. Me humilló. Me hizo creer que le debía gratitud por estafarme. Sí, es necesario. Ella suspiró y dijo, haz lo que tengas que hacer. Esa fue la última vez que hablamos del tema. El abogado me explicó que el juicio ya tenía fecha. Faltaban semanas, pero la maquinaria estaba en marcha. Yo seguía yendo al deli, levantándome a las 5 de la mañana, sirviendo café a clientes medio dormidos, mientras en mi cabeza se repetía una sola idea, pronto se acabará. Esa esperanza me mantenía en pie, aun cuando el ambiente en la casa era sofocante. Mi tío, desesperado, empezó a buscar formas de intimidarme. Una tarde lo vi en la acera hablando con un conocido, señalando hacia la ventana de mi cuarto. No escuché lo que decían, pero sus gestos eran claros. Quería que yo supiera que hablaba de mí. Caminé hacia la ventana, abrí la cortina, y lo miré fijo. No desvié la mirada hasta que él se volteó.
Ese fue mi pequeño triunfo silencioso. La tensión llegó a un punto tan alto que empecé a dormir con un bate de béisbol al lado de la cama. No porque creyera que iba a golpearme, sino porque su inestabilidad me asustaba. Sin embargo, también sabía que él era más boca que acción. Su verdadero miedo no era perder una pelea, era perder el dinero fácil que le había caído durante años. Y eso ya estaba ocurriendo. Cuando finalmente llegó la notificación con la fecha exacta del juicio, sentí que se cerraba un círculo. Bajé las escaleras con el sobre en la mano, lo puse sobre la mesa frente a él, y le dije, ya no hay vuelta atrás. Me miró con odio, pero también con resignación. Sabía que el final estaba cerca. Aquella noche me encerré en mi cuarto, abrí la ventana, y dejé que entrara el aire frío de Queens. Inspiré hondo y sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin el peso de la culpa. No había ganado aún, pero la batalla estaba encaminada. Y mientras lo escuchaba abajo maldecir a la televisión, yo me repetía, esto recién empieza. Actualización 3. 3 meses después de aquella primera notificación, el juicio finalmente llegó. El tiempo entre medio había sido un infierno lento, noches de insomnio, discusiones contenidas, silencios que pesaban más que los gritos, y esa sensación constante de que vivía en territorio enemigo. Pero todo eso se fue concentrando en un solo día, la audiencia donde un juez iba a decidir si mi tío debía devolverme cada dólar que me había robado con sus recibos falsos. O si yo iba a quedarme marcado como el malagradecido que intentó hundir a su propia sangre. El día del juicio amaneció húmedo y gris, con esa neblina densa que se queda flotando sobre Queens y que hace que todo parezca más lento. Me levanté a las 5 de la mañana, me puse la única camisa decente que tenía, planchada a medias con la plancha del deli porque en casa ni siquiera teníamos una que funcionara. Mi tío también se vistió formal, una chaqueta vieja, arrugada, con olor a cigarro, y una gorra de béisbol que no se quitó ni siquiera cuando entramos al metro rumbo a Manhattan. Iba mascando chicle con la mandíbula dura, mirándome de reojo como si quisiera devorarme. En el tren, cuando nos quedamos frente a frente, me susurró, hoy se acaba tu jueguito. Yo lo miré fijo y respondí, hoy empieza el final del tuyo. No volvimos a hablar en todo el trayecto. El juzgado era un edificio frío, con pasillos llenos de gente nerviosa. Sentí que me faltaba el aire cuando pasamos el detector de metales. El abogado ya me esperaba, con su maletín gastado y esa calma que parecía imperturbable. Me puso una mano en el hombro y me dijo, tranquilo, las pruebas hablan solas. Yo asentí, aunque por dentro sentía que el corazón me iba a salir por la garganta. Cuando entramos a la sala, mi tío trató de aparentar seguridad. Caminaba erguido, con los ojos brillosos de rabia contenida. Se sentó frente a mí, y durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron como cuchillos. El juez, un hombre de unos 50 y tantos con expresión cansada, abrió el expediente y empezó a leer. El silencio era tan denso que hasta el roce de los papeles sonaba como un trueno. Mi abogado fue el primero en hablar. Expuso el caso con claridad, recibos falsificados, escritura que nunca perteneció a mi tío, cobros ilegales durante más de 3 años. Puso sobre la mesa la carpeta azul con los papeles que yo había guardado como si fueran vida. El juez los tomó uno por uno, levantando las cejas al notar las fechas repetidas, las firmas idénticas. Mi tío intentaba mantener la calma, pero su pierna temblaba debajo de la mesa. Cuando le tocó hablar a él, se levantó y empezó con su teatro. Su señoría, todo esto es un malentendido. Mi sobrino vivía en mi casa, bajo mi techo, y yo le pedía una contribución justa. Él ahora me quiere destruir porque se junta con malas compañías que le llenaron la cabeza de ideas. El juez lo escuchaba impasible. Entonces mi abogado pidió que se reprodujeran los audios que yo había grabado. La sala se llenó con la voz de mi tío diciendo, este negocio de tener al cabrón de mi sobrino me salva cada mes y me paga hasta por respirar, y ni cuenta se da que le estoy choreando papeles viejos. El rostro del juez cambió. Se inclinó hacia adelante, entrelazó las manos y lo miró directo. ¿Quiere explicarme esto, señor? Mi tío tartamudeó, intentó reírse, pero solo logró sonar patético. Era una broma, ya sabe,
cosas que uno dice entre amigos. El juez lo interrumpió con frialdad, no me parece nada gracioso. Esa frase cayó como un martillazo. Cuando finalmente llegó el momento de la decisión, yo estaba sudando frío. El juez leyó su veredicto con voz firme, la evidencia era irrefutable, mi tío había cometido fraude y debía devolverme todo el dinero cobrado indebidamente, además de intereses. La cifra final superaba los $20,000. En ese momento, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Era como si me hubieran quitado una losa del pecho. Miré a mi tío. Estaba encogido, con la gorra en la mano, los ojos perdidos. No era el hombre soberbio que me gritaba si no te gusta, la calle es gratis. Era un tipo derrotado, reducido a su propia mentira. El abogado me susurró, esto es una victoria limpia. Yo no dije nada, solo asentí, porque las palabras se me atoraban en la garganta. Al salir del tribunal, el sol ya había aparecido entre las nubes, tibio y extraño después de semanas de tensión. Caminé por las escaleras de mármol sintiendo que mis pasos eran más ligeros. Mi tío salió detrás de mí, pero a distancia. Lo escuché murmurar insultos, pero ya no tenían filo. Era como el ladrido de un perro viejo detrás de una reja. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Por un lado, la euforia de la victoria, después de años, la justicia me había dado la razón. Por otro, el resentimiento que todavía hervía dentro de mí. Porque aunque el juez ordenó la devolución del dinero, yo sabía que mi tío no tenía cómo pagarlo todo de inmediato. Empecé a escuchar rumores en el vecindario, que vendía herramientas robadas en un estacionamiento del Bronx, que pedía préstamos a tipos que nadie en su sano juicio querría tener de acreedores. La idea de que estuviera hundiéndose me daba una satisfacción fría, pero también me dejaba un sabor agrio. Mientras tanto, en la casa, el ambiente se volvió insoportable. Mi tío caminaba como un fantasma, mascullando maldiciones, evitando mi mirada. Una noche lo escuché llorar en la sala, un llanto ronco, mezcla de rabia y desesperación. Por un segundo sentí lástima, pero recordé las noches de invierno en las que me decía ponte otra sudadera mientras yo temblaba en mi cuarto. La lástima se desvaneció como humo. La familia volvió a meterse en medio. Una tía me llamó para decirme que era una vergüenza lo que estaba haciendo. Me acusó de destruir a un hombre que solo quería que aprendieras a ser responsable. Yo le respondí con calma, ser responsable no es robarle a tu sobrino con recibos falsos. Me colgó el teléfono sin despedirse. Entendí que había perdido a una parte de la familia en ese proceso, pero no me importó. Prefería estar solo y limpio que rodeado de cómplices silenciosos. En el deli, mis compañeros me miraban distinto. Luis me abrazó un día y me dijo, lo lograste, hermano. No cualquiera se enfrenta a la propia sangre y gana. Tienes cojones. Yo sonreí, aunque por dentro todavía llevaba el cansancio de la guerra. El dinero tardó en llegar. El abogado me explicó que se harían pagos parciales, embargos, lo que fuera necesario. Cada cheque que recibía era como una inyección de justicia. Poco a poco fui guardando ese dinero, planeando el momento en que pudiera largarme de esa casa y empezar de nuevo. Pero mientras tanto seguía viviendo allí, compartiendo techo con el hombre que ahora me odiaba más que nunca. La tensión era tal que empecé a dormir con la puerta cerrada con seguro y una silla trabada. Caminaba por la casa como quien recorre un campo minado. Cada mirada de él era un recordatorio de que, aunque había ganado en la corte, la guerra diaria seguía. Hubo una noche en particular que marcó esa sensación. Regresé tarde del trabajo y lo encontré en la cocina, con una botella de whisky casi vacía. Tenía los ojos vidriosos y la cara hinchada. Me dijo, me arruinaste, cabrón. Me quitaste todo. Espero que duermas bien con eso en la conciencia. Yo lo miré fijo y respondí, duermo mejor que nunca. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Esa respuesta me supo a gloria. Poco después, la orden judicial se hizo efectiva, él debía abandonar la casa. Nunca fue suya, y el Estado finalmente empezó a mover el proceso para desalojarlo. Yo aproveché ese momento para preparar mi salida también. No quería quedarme ni un minuto más en ese lugar que había sido una cárcel disfrazada de hogar.
Empecé a buscar apartamentos en Astoria, Sunnyside, hasta en Jackson Heights. Sabía que con el dinero recuperado podía pagar un depósito y al fin respirar tranquilo. Cuando llegó el día del desalojo, lo vi empacando sus cosas en bolsas de basura negras. Estaba encorvado, derrotado. No dijo nada, ni me miró. Salió con las bolsas y cerró la puerta detrás de él. Ese fue el sonido más liberador que escuché en mi vida. Esa noche, mientras me sentaba en el suelo de mi cuarto vacío, pensé en todo lo que había pasado, los inviernos helados, los insultos, los recibos falsos, las lágrimas contenidas. Y ahora, por fin, el círculo se había cerrado. Mi tío había perdido, y yo había ganado. No solo dinero, sino algo mucho más grande, mi libertad. Actualización 4. 6 meses después de aquel juicio que le partió la vida en dos a mi tío, yo ya no era la misma persona. Había pasado de dormir en un cuarto helado con alfombra manchada en Queens a tener mi propio apartamento en Astoria, pequeño pero limpio, con calefacción que funcionaba y ventanas que abrían de verdad. Cada vez que encendía la estufa o abría el grifo de agua caliente, sentía una especie de triunfo íntimo, como si esas cosas mínimas fueran trofeos que me recordaban que la pesadilla había terminado. Pagaba $1,350 al mes, sí, era un esfuerzo. Pero lo hacía con gusto porque sabía que ese dinero no se iba a perder en los bolsillos de un estafador que se hacía pasar por dueño de algo que nunca le perteneció. El dinero que recuperé en los meses posteriores al juicio se convirtió en la base de ese nuevo comienzo. No llegó todo de golpe, claro, porque la corte tuvo que embargar lo poco que tenía y luego distribuirlo en pagos parciales. Cada cheque que me entregaba el abogado era como una especie de reparación simbólica, no solo billetes, sino un pedazo de dignidad que me devolvían. Con ese dinero aseguré el depósito del nuevo apartamento, compré un colchón decente, una mesa usada en Craigslist y hasta me di el lujo de un televisor de segunda mano que encontré en una tienda en Wall Street. Sentarme en ese sillón barato, viendo un partido sin sentir que estaba siendo vigilado por alguien que me odiaba, era un placer que antes no había podido imaginar. Pero mientras yo trataba de rehacer mi vida, las noticias sobre mi tío no dejaban de llegar. Los rumores corrían en el vecindario como pólvora. Un día, al salir del deli, me encontré con un viejo conocido suyo, un tipo siempre oliendo a cigarro que solía jugar cartas en su sala. Me miró con media sonrisa y me dijo, «Oye, tu tío anda mal, ¿eh?» Lo vi en el Bronx vendiendo herramientas de dudosa procedencia en un estacionamiento. Parece que la corte lo tiene agarrado del cuello. Yo solo asentí, sin responder nada, pero por dentro me recorrió una mezcla extraña, satisfacción y algo parecido a lástima. Esa lástima se evaporaba rápido cada vez que recordaba las noches heladas en su casa, pero aún así, la imagen de él arrastrándose por sobrevivir me daba un escalofrío. Otra tarde, en el supermercado, me crucé con otro conocido que me contó entre risas que ahora mi tío pasaba mucho tiempo en las bancas de la plaza en Roosevelt Avenue, apostando lo poco que conseguía en boletos de lotería instantánea. Siempre dice que algún día le va a pegar al gordo y se va a levantar de nuevo, me dijo el tipo, carcajeándose. Esa frase me atravesó como una ironía cruel, toda su vida había confiado en la suerte, y ahora se aferraba a ella más que nunca. Como si un dólar arrugado y una moneda pudieran salvarlo del abismo en el que él mismo se había lanzado. Yo, mientras tanto, empezaba a saborear la vida sin cadenas. En el deli me ascendieron a encargado de turno, lo que me subió el sueldo lo suficiente para respirar un poco mejor. Con ese dinero pude ahorrar para inscribirme en un curso nocturno en la Guardia Community College. Me sentaba en esas aulas pequeñas, rodeado de estudiantes de todas las edades, y pensaba, esto es lo que siempre me robó, la oportunidad de crecer sin miedo. Sin embargo, la sombra de mi tío seguía rondando. Una noche recibí una llamada de mi madre desde Florida. Su voz sonaba cansada, apagada. Me dijo que había hablado con él, que lo encontró durmiendo en un refugio en Brooklyn y que le pidió que intercediera por él. Dice que está arrepentido, que tú le cerraste todas las puertas, me dijo ella, con ese tono que mezcla reproche y súplica. Yo respiré hondo y respondí, mamá, yo no le cerré nada. Él se cerró solo cuando decidió robarme.
No puedo salvarlo de las consecuencias de sus actos. Ella suspiró largo y me dijo, no sé, hijo, a veces la sangre pesa. Colgué con un nudo en el estómago, pero sin dudar de mis palabras. La sangre no justifica la traición. El recuerdo de mi tío derrotado en la corte me visitaba de vez en cuando, sobre todo en esas noches silenciosas en mi nuevo apartamento. Lo veía sentado, encorvado, con la gorra en la mano, balbuceando excusas frente a un juez que ya lo había leído por completo. Esa imagen me daba paz. Era el reverso exacto de todas las veces que me gritó si no te gusta, la calle es gratis. Ahora era el quien no tenía más techo que un banco frío en una plaza. Un día, volviendo del trabajo, pasé por Roosevelt Avenue de casualidad. No iba buscando nada, solo quería caminar un rato antes de subir al metro. Y ahí lo vi. Estaba sentado en una banca, con un abrigo raído que apenas le cubría los brazos, rascando un boleto de lotería de $1 con la esquina de una llave vieja. Tenía la cara cansada, arrugada, los ojos hundidos. No me vio. Me quedé a unos metros, observándolo. Vi cómo rascaba el boleto con desesperación, como si ese pedazo de cartón pudiera cambiarle la vida. Cuando terminó, lo arrugó y lo tiró al suelo, murmurando maldiciones. Por un instante sentí una punzada en el pecho, como una lástima breve. Pero luego recordé el frío de los inviernos, los insultos, las burlas, las noches en las que yo me acostaba con hambre mientras él gastaba mi dinero en cerveza. La lástima se transformó en una calma cruel. Me di la vuelta y seguí caminando. Cada paso me alejaba más de ese fantasma que alguna vez fue un hombre con poder sobre mí. Ahora no era más que la consecuencia viva de su propia codicia. Mientras subía las escaleras del metro, pensé en todo lo que había cambiado en 6 meses, de ser un muchacho temblando en un cuarto húmedo a un hombre con un lugar propio, un plan de estudios. Y la certeza de que no me dejé vencer. Esa noche, sentado en mi apartamento, con una taza de café caliente en la mano, comprendí algo: la verdadera venganza no había sido el juicio ni el dinero recuperado. La verdadera venganza era ver cómo la vida lo había puesto exactamente en el lugar que merecía, en esas bancas frías, apostando la suerte que siempre creyó que lo salvaría. Y mientras él se consumía en esa ruina, yo empezaba a construir un futuro real, paso a paso, sin trampas, sin mentiras. No necesité insultarlo, ni gritarle, ni buscar más pleitos. Su caída fue suficiente. Porque nada duele más que ver cómo la misma suerte en la que confiaste toda tu vida te da la espalda cuando más la necesitas. Y esa lección, aunque él nunca la reconozca, se convirtió en mi victoria más grande. Actualización final. 1 año después de que todo se desmoronara para mi tío, la historia terminó de cerrarse de una manera tan simbólica que todavía me sorprende cuando lo pienso. Era un domingo de otoño en Queens, de esos días en que el aire huele a hojas húmedas y los parques se llenan de familias con chaquetas ligeras, tratando de aprovechar los últimos rayos de sol antes de que llegue el frío verdadero. Yo había salido a caminar después de almorzar, una costumbre nueva que adopté desde que me mudé a Astoria. Caminaba sin rumbo, escuchando música en mis audífonos, cuando decidí pasar por Roosevelt Avenue, la misma calle donde tantas veces me sentí humillado al pensar en todo lo que aguanté en su casa. Y ahí estaba él. Sentado en la misma banca en la que me habían dicho que pasaba los días, con un abrigo raído que parecía más una manta que una prenda, y un gorro descolorido cubriéndole la cabeza. Tenía en la mano un boleto de lotería rascadito a medias, y lo miraba con esa fe desesperada que solo tienen los que ya no creen en nada más. Se inclinaba hacia adelante, rascando con la esquina de una moneda oxidada, murmurando palabras entre dientes. El gesto era mecánico, casi ritual: rascar, soplar el polvo plateado, mirar con la esperanza de que los números milagrosamente alinearan su vida de nuevo. Me quedé a cierta distancia, observándolo sin que me viera. Había gente alrededor, una pareja con un carrito de bebé, un grupo de adolescentes riéndose fuerte, un anciano alimentando palomas. Nadie le prestaba atención. Para todos era solo otro tipo perdido en la plaza, uno más de los tantos que se aferran a boletos de $1 como si fueran llaves mágicas. Pero para mí no era un desconocido, era la sombra de todo lo que me había hecho. Y verlo así, derrotado,
reducido a la suerte que siempre juró que lo salvaría, me golpeó con una fuerza extraña. Durante unos segundos sentí algo parecido a la compasión. Recordé las reuniones familiares de cuando yo era niño, cuando él era el tipo chistoso que contaba anécdotas mientras bebía cerveza y todos se reían. Recordé las veces en que me llevaba a jugar baloncesto al parque cuando tenía 12 años. Hubo un tiempo en que pensé que era alguien en quien podía confiar. Esa chispa de nostalgia me atravesó, pero se apagó rápido. Porque enseguida vinieron a mi mente los inviernos helados, sus burlas, sus exigencias de dinero, los recibos falsos, las noches en que me hacía sentir un parásito por vivir bajo un techo que ni siquiera era suyo. La compasión murió en ese mismo instante. No me acerqué. No dije nada. Me limité a mirar cómo arrugaba el boleto al ver que no había ganado nada y lo tiraba al suelo, maldiciendo por lo bajo. Se inclinó a recoger una colilla medio fumada que alguien había dejado en el pavimento y la encendió con un encendedor de plástico. Esa imagen me golpeó más fuerte que cualquier grito suyo del pasado. El hombre que me cobró hasta por respirar, ahora respiraba colillas ajenas y apostaba a la suerte como último recurso. Seguí caminando, con pasos firmes. En mi cabeza no había odio, ni siquiera rabia. Solo una calma helada, como cuando terminas un maratón y sabes que ya no queda nada más que correr. La venganza estaba completa. No necesitaba verlo pedir perdón, ni gritar, ni llorar. Su simple existencia en esa banca, con su vida reducida a boletos perdedores y refugios nocturnos, era suficiente castigo. Mi vida, en cambio, había dado un giro radical en ese año. Ya no trabajaba en el deli. Había conseguido un empleo en una oficina en Midtown, gracias a un contacto que hice en mis clases nocturnas en La Guardia. Ganaba un sueldo estable, con horarios decentes, y por primera vez en mi vida podía ahorrar sin miedo a que alguien me lo quitara. Mi apartamento en Astoria se había llenado de pequeños lujos, una cafetera nueva, un sofá cómodo, un par de cuadros en las paredes. Cosas simples, pero que para mí significaban libertad. Cada mañana tomaba el tren hacia Manhattan y me veía reflejado en las ventanas, ya no era el chico encogido que agachaba la cabeza frente a su tío. Era un hombre que había sobrevivido a la traición más dolorosa y que había salido más fuerte. Y cada vez que recibía un cheque, cada vez que pagaba mi renta sin miedo, sentía que le arrancaba otro pedazo al pasado que me había marcado. La familia, por su parte, nunca volvió a ser la misma. Algunas tías me dejaron de hablar, acusándome de haber destruido a un hombre que ya estaba destruido desde mucho antes. Mi madre, aunque trataba de mantener contacto, nunca volvió a mencionarlo. Entre nosotros había quedado una grieta imposible de cerrar. Yo aprendí a vivir con eso. Prefería una familia reducida pero honesta a mantener la mentira de que la sangre lo justifica todo. Hubo una noche, meses después de haberlo visto en la plaza, en que soñé con él. En el sueño estaba en la misma sala de su vieja casa, sentado en el sillón con las piernas sobre la mesa, bebiendo cerveza y riéndose de mí. Pero esta vez yo no estaba callado. En el sueño le respondía, le gritaba que lo había descubierto, que ya no tenía poder sobre mí. Y al final él se encogía, se hacía pequeño, hasta desaparecer. Me desperté sudando, pero con una sonrisa. Ese sueño me confirmó algo, ya no vivía bajo su sombra. El último clavo en su ataúd simbólico llegó cuando un vecino me contó que lo habían visto dormir en las escaleras de la estación de metro, con una bolsa de plástico como almohada. Ahí anda, como siempre quiso, viviendo de la suerte que nunca tuvo, me dijo el vecino con una risa amarga. Esa frase me quedó resonando. Sí, siempre apostó todo a la suerte, nunca al trabajo, nunca al esfuerzo, y ahora la suerte lo había condenado a ese destino. Yo, en cambio, me levantaba cada día con la certeza de que mi vida ya no dependía de nadie más. Caminaba hacia el metro con mis propios planes, mis propios logros, y esa independencia era la victoria más grande. La verdadera venganza no fue el dinero, ni el juicio, ni siquiera verlo perderlo todo. La verdadera venganza fue mirarlo reducido a lo que siempre dijo que era, un hombre que vivía de la suerte. Solo que ahora la suerte lo había abandonado para siempre. Cuando pienso en todo lo que pasó, no me veo como un héroe ni como alguien cruel.
Solo me veo como alguien que aprendió la lección más dura. Incluso la familia puede traicionarte, y no hay peor cárcel que el miedo de enfrentar esa traición. Yo decidí enfrentarla, y gané. Él decidió esconderse detrás de mentiras y boletos de lotería, y perdió. La última vez que lo vi, en esa banca de Roosevelt Avenue, supe que nunca más íbamos a cruzar palabra. No porque me faltara valor, sino porque ya no había nada que decir. La historia estaba escrita. Y yo, mientras me alejaba, entendí que la justicia, cuando llega, no siempre necesita gritos ni sangre. A veces basta con mirar cómo la vida misma se encarga de poner a cada uno en el lugar que merece. Y ese lugar, para mi tío, eran las bancas de la plaza, con la misma suerte que siempre apostó, pero que nunca le sonrió.